¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy: ¿cuál es la diferencia del poder adquisitivo en tu país y en Rusia? Y antes de continuar con el tema, te voy a pedir de favor que te suscribas y que me regales un like. Esto con la intención de saber si el contenido que se está manejando es de tu interés. Este video va enfocado a cualquier persona que pretenda irse a Rusia, ya sea por motivos de estudio, de trabajo o simple placer. Antes de empezar con este video, quiero que consideres un punto, que ese punto tiene gran relevancia y hace una gran diferencia entre un país y otro país. Ese punto es que aquí en México yo tengo una carrera y esa carrera es Ciencias de la Comunicación. Allá en Rusia yo llegué a trabajar en un vivero, es decir, no ejercía la carrera que tengo aquí en México. Allá en Rusia trabajaba como obrero. Ese es el punto que quiero que consideres, porque ese es un punto que hace una gran, pero gran diferencia. Y ese punto es el mismo punto al que tú te vas a enfrentar cuando llegues allá a Rusia. ¿Por qué te hago mención de lo que te dedicas a tu país o el estudio que tienes en tu país? Por una simple y sencilla razón. Todos los extranjeros que llegan a un país, es decir, todos los migrantes que llegan a un país tienen que empezar desde abajo. Cuando tú llegas a un país, yo no conozco extranjero que llegue a ser gerente de una empresa renombrada. Yo no lo conozco hasta ahora. Esto hago mención porque muchas personas me han mandado bastantes preguntas diciéndome: Christopher, yo me dedico a tal cosa y quiero sacar una visa para hacer esto. Esta parte inicial que les comento, a lo que yo me dedico aquí en México, en comparación de lo que hacía allá, tiene cabida por una simple y sencilla razón. Los ingresos que yo tengo aquí en México, a los ingresos que yo tenía allá en Rusia, no hay punto de comparación alguno. Lo que yo quería comprar allá en Rusia no lo podía comprar porque los ingresos eran muy diferentes aquí y muy diferentes allá. Ahorita les voy a dar varios ejemplos para que ustedes vean esa parte y para que analicen y chequen esto, porque a veces pensamos que el irnos a radicar a un país va a ser bueno en todos los sentidos. Rusia es un país hermoso, como yo lo he dicho infinidad de veces. En cuanto a vegetación, en cuanto a seguridad, es un país asombroso, como lo he mencionado muchísimas veces. Es un país increíble, pero en cuanto a ingresos se refiere, es algo que simplemente yo no podía hacer comparación alguna. El ejemplo que yo les puedo dar y que ustedes van a decir: ay, qué vano eres, pero un ejemplo que para mí era algo que hacía mucha diferencia: un teléfono. En aquel entonces estaba de moda un teléfono, o era el que estaba en curso, era el Samsung Galaxy S7. Ese teléfono aquí en México tenía un costo aproximado entre 15 y 17 mil pesos. Allá en Rusia tenía un costo alrededor de 70 mil rublos. Como una persona promedio como yo, que trabajaba en un vivero como obrero, que ganaba 30 mil rublos, iba a poder comprar un teléfono que superaba por el doble el ingreso que yo tenía? ¿Cómo? Simplemente no había forma. Si yo ganaba 30 mil rublos al mes y el teléfono costaba un promedio de 60, 70 mil rublos, es decir, vamos a ponerlo en 60 mil rublos, costaba el doble de mi ingreso. Y yo tenía una familia conformada por una mujer y por un hijo, donde yo tenía que pagar una renta de 17 mil, 18 mil rublos, servicios de 2.500, 3.000 rublos, alimentos aproximadamente de 10.000 a 12.000 rublos al mes. Simple y sencillamente, como una persona trabajando en un vivero, repito, iba a poder costear un teléfono de esa cantidad, de 60 mil rublos. Simplemente era algo que yo no podía costear allá. Ahora, ese mismo ejemplo lo paso aquí a México. Aquí en México ese teléfono, repito, tenía un costo aproximado de 15
a 17,000 pesos. Con la carrera que yo tengo, con el trabajo que yo tengo, lo puedo pagar sin ningún problema. Y allá en Rusia, con el trabajo que yo tenía, no lo podía pagar. Esto hice mención desde un inicio para que ustedes vean que lo que hacen ustedes en su país en este momento les genera una cantidad de dinero a la que ustedes ya están acostumbrados a vivir, que les permite costear lo que ustedes ya están acostumbrados a obtener al mes. Esa cantidad de dinero, ustedes ya saben cómo moverla. Ustedes ya conocen ese ingreso perfectamente y lo que pueden tener acceso a con ese ingreso. Si ustedes van a Rusia, eso se va a mover, eso se va a descomponer por dos factores. Factor número uno, ustedes van a llegar allá a trabajar en algo que no corresponde absolutamente a lo que se dedican ahora. Si tienen estudios, a lo que estudiaron, y si no tienen estudios, a lo que hacen actualmente. No lo van a poder hacer de inicio. Tal vez conforme pase el tiempo, lo podrán realizar. Regresamos al mismo ejemplo que les di hace un momento del teléfono. Si tú ahorita en tu país de origen estás acostumbrado a que puedes adquirir un teléfono de 15,000 pesos y este no te genera ningún problema, la forma de pago no me interesa, pero puedes costear ese teléfono sin ningún problema, adelante. Tú ya estás acostumbrado y sabes que lo puedes pagar de alguna manera, llámese contado o llámese crédito, pero lo puedes pagar. Yo en aquel momento, con ese ingreso de 30,000 rublos, más la renta, más todo lo que les dije que tenía que pagar, no podía simplemente costear un teléfono de 60,000 rublos. ¿Por qué? Porque eran demasiado altos los gastos que yo tenía en comparación del ingreso que tenía. Por eso el tema del video es eso, la diferencia del poder adquisitivo en tu país de origen y en Rusia. A lo que tú te dediques actualmente, oficio o carrera, tú ya sabes los ingresos que percibes. Tú ya tienes conocimiento de eso. Si eres un asalariado, pues tú ya sabes tu percepción. Pero si eres independiente, tú ya sabes el estimado que puedes alcanzar. Si tú vas a Rusia, te va a pasar exactamente lo mismo que a mí me pasó. Vas a llegar como cualquier inmigrante llega, desde abajo y empezar desde abajo. Si esto no te genera ningún problema, adelante. La intención de este video no es tirarte las ganas de que vayas al extranjero, en este caso a Rusia. No, la intención de este video es que analices las cosas y que pongas los pies en la tierra. Cuando yo salí hacia Rusia la primera vez, también salí con la cabeza en alto y con las ganas puestas con todo. Y cuando llegué allá y vi la realidad de la diferencia de precios, de la diferencia de adquisición, pero lo que quiero que entiendas en este video no es el cambio de moneda que estoy haciendo de lo que cuesta un teléfono en tu país de origen y lo que cuesta un teléfono allá en Rusia. Lo que quiero que entiendas es que lo que ganas en tu país no es lo mismo que vas a llegar a ganar allá en Rusia. Esa es la finalidad de este video, que comprendas que cuando llegas como inmigrante vas a llegar desde abajo y poco a poco vas a ir creciendo. Esa es la finalidad del video, que comprendas eso. Si estás abierto a esta crítica constructiva que te estoy haciendo, perfecto, porque esa es la finalidad de este video. En ningún momento mis videos tienen la finalidad de hacer una crítica de no lo hagas. Por el contrario, todos los videos que hago, tanto emigrar a Rusia como conseguir a tu chica rusa, tienen una sola finalidad, y esa es que lo consigas en ambos campos. Y este video no es la excepción. Solo quiero que abras los ojos y que veas la realidad de las cosas. Porque a mí me pasó eso. Y cuando llegué allá y pensé que era fácil para mí obtener un teléfono, así de fácil como yo lo podía obtener aquí en México, vi que era más complicado allá, por el simple hecho de que no podía ganar lo que yo ganaba aquí, en mi país de origen. Espero que haya quedado claro este punto. Quedando claro ese punto, puedes agarrar tus maletas y puedes viajar a aquel increíble país, porque lo es. Es un increíble y maravilloso país. Solo
toma en cuenta este punto que te estoy diciendo. Ok, amigos, pues ese fue el tema del día de hoy. Espero que haya quedado claro porque para mí no fue tan fácil hasta el momento en el que estuve allá y cuando viví las cosas. Y la respuesta era muy fácil. El ingreso que tengo allá no es el mismo ingreso que tengo aquí y eso obedece a una simple y sencilla razón, y esa es que lo que hago allá no es lo que hago aquí. Así de fácil. Pero no lo entendí hasta que estuve en Rusia. Este video lo hago para que tú lo entiendas y que no te pase lo mismo que me pasó a mí. Muchas gracias a todos por sus suscripciones y nos vemos hasta la próxima. Pa' acá, pa' acá.